Les invito a buscar en sus Biblias Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Estamos a pocos mensajes de terminar el capítulo 14. Y gracias a Dios por las cosas que Él hace en su bondad al permitirnos exponernos a su palabra y ver cómo Él nos ha dejado testimonio, en especial cómo nos ha hablado acerca del Espíritu Santo. Hemos escuchado cómo este amoroso Maestro ha consolado los corazones de sus hijitos, los ha consolado diciéndoles que les irá a preparar un lugar, les ha consolado diciéndoles que Él es el camino, la verdad, la vida, les ha consolado diciéndoles que creer en Dios es creer en Él, y con esto nos da prueba de su divinidad y de que sus promesas nunca faltarán, son verdaderas, justas y fieles. Además, les ha mostrado que hay evidencias de aquellos que son del Señor, de aquellos que Dios mora en ellos, y es que se muestra un amor a Cristo y un amor a su palabra. Y es una evidencia en nuestras vidas de que Dios hace una obra en nosotros. Pero también en este capítulo 14 encontramos esa consolación que ha dado el Señor para siempre a su pueblo. Además de su palabra, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el consolador, el ayudador, el abogado de su pueblo. Esto ha hecho el Señor por los suyos, y hoy estaremos meditando en el versículo 26. Capítulo 14, versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hace unos domingos nosotros estudiamos y vimos cómo el Señor, ante su pronta partida, instruía a sus apóstoles, a sus hijitos, en lo que haría el Espíritu Santo para ellos. Ellos no podían comprender muchas cosas hasta ese momento. Para ellos eran imposibles. Cristo les había hablado cosas de su reino que no las iban a entender, pero que posteriormente las iban a entender. Por ejemplo, les leo Juan 2:26, dice: Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces el Espíritu Santo trajo a sus mentes esos recuerdos, esas palabras exactas de lo que Cristo había dicho. Esto fue hecho por el Espíritu Santo. Ejemplo también en Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían dicho. ¿Quién trajo esos pensamientos a los discípulos? El Espíritu Santo. ¿Y acerca de quién? Acerca de la obra del Señor Jesucristo. También recordamos un pasaje que vimos en Hechos 15, cuando el apóstol Pedro está hablando a unos y el Espíritu Santo vino con poder. Y entonces dice el apóstol Pedro: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo traería todas esas palabras, todos esos pensamientos de Cristo. Y esa es parte de ese consuelo que hace el Espíritu Santo por su pueblo. Trae las palabras de Cristo a ellos. Ellos debían hablar ante reyes y gobernantes de las palabras de Cristo. ¿Y quién los capacitaría para hablar con valor delante de aquellos hombres? Solamente el Señor Jesucristo por su Espíritu. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Entonces ellos fueron testigos fieles de Cristo para hablar las palabras de Cristo a todos los lugares donde tuvieron que ir. Pero no solamente esto. Ellos tuvieron la gran misión de ser testigos de Cristo al escribir el Nuevo Testamento. Y no solamente ellos, sino aquellos que estuvieron con los discípulos, el cual el Espíritu Santo usó para escribir lo que nosotros hoy tenemos, los evangelios y las cartas que hoy tenemos. El Espíritu Santo los llevó, los inspiró, el mismo respiro de Dios. Dios exhaló, eso es lo que nos está diciendo, es que este producto final que nosotros tenemos es de Dios, es de procedencia divina. Eso es lo que quiere decir. No fue por voluntad humana, sino que ellos escribieron, siendo usados en sus capacidades para escribir lo que Dios quiso que estuviera ahí. La iglesia es la responsable de guardar el testimonio del Señor. Fue dada a la iglesia el Espíritu Santo y a la iglesia fue dada la palabra de Dios. Un museo o una institución gubernamental no es la responsable de cuidar este maravilloso libro. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo a la cual se ha dado el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos estudiar con cuidado las Escrituras, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y nosotros debemos llevar el mensaje del Evangelio de generación en generación. Pero consideremos entonces el pasaje que hoy tenemos por delante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Quiero enfocarme en esta mañana en la última parte de ese verso, porque parte de lo que hemos estudiado en domingos anteriores acerca del Espíritu Santo ya lo hemos visto y estudiaremos pues obviamente más adelante. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. El ser humano de forma natural, estoy hablando sin Cristo, no quiere ser enseñado por Dios y no quiere aprender las cosas de Dios. Cuando una persona desea y anhela la palabra de Dios es porque Dios pone ese deseo en él. Porque naturalmente el hombre no es así. La Biblia nos dice de aquel hombre que fue hecho recto, Adán, él recibió la palabra de Dios, pero él, creyendo la mentira de Satanás, desobedeciendo la palabra de Dios, se inclinó y pensó que él podía por sí mismo conocer las cosas de Dios y ser igual a Dios. Y que no tenía necesidad de Dios, que no tenía necesidad de que Dios le enseñara la palabra. Él creyó. Por causa de su desobediencia, todos nosotros heredamos la muerte. Pero no solamente eso, heredamos un deseo a ir en contra de Dios y no ser enseñados por Dios. En contra de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre sin Cristo no puede entender las cosas de Dios. Necesita del Espíritu de Dios para poder entender las cosas de Dios. Puede entender matemática, puede entender ciencias, lenguas, muchas de las profesiones que hoy tenemos hoy en día. Hombres capaces, mujeres realmente portentosos, pero las cosas de Dios solamente por el Espíritu de Dios pueden ser reveladas. Y aún el hombre en su orgullo cree que esas cosas que puede estudiar en sus capacidades humanas que son por él, no entendiendo que es Dios quien da la inteligencia. Porque para Él es todo y de Él viene todo.
Pero el hombre normal, el hombre sin Cristo, cree ser sabio, pero la Biblia le llama necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras traducciones encontramos, dice el necio en su corazón, no Dios. No, o sea, yo soy sabio, no necesito de ti. No necesito, tengo la capacidad y no necesito depender de ti para nada. Pero Dios en su bondad, en su infinita bondad y misericordia, se ha acercado al hombre y le ha dado luz para entender y comprender las cosas que Dios ha querido revelarle. Como un maestro amoroso ha venido a él y le ha enseñado. Nosotros leemos pasajes como el Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dígame, ¿de dónde nace la voluntad de un hombre para decir estas palabras? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Eso solamente es obra de Dios. ¿De dónde está la humildad del hombre para reconocer que necesita ser enseñado? Eso solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en una persona. El Salmo 119:27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Qué pasaje, ¿verdad? Hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque no los entendemos. Humanamente no los entendemos. Solo un corazón transformado puede hablar así. Y pedirle a Dios que le enseñe su verdad, sus mandamientos, caminar en ellos y maravillarse en los mandamientos de Dios. Eso solamente Dios lo puede hacer. Humanamente no es posible. La humildad necesaria para reconocer que una persona necesita ser enseñado solo puede venir de Dios. Porque de otro modo el hombre vive en su orgullo, creyendo ser sabio, cuando en realidad no lo es. Dios es la fuente de toda verdad y solo Él puede enseñar las cosas como son. No solo necesitamos la verdad reveladora de Dios para mostrarnos la necesidad de salvación por causa de nuestro pecado y comprender las cosas de Dios, sino también necesitamos la guía de Dios y que Él nos enseñe cada día de nuestra vida. La Biblia nos habla de un hombre, un siervo de Dios llamado Job, a quien Dios determinó por medio de Satanás tocar la vida de este hombre. Tocó sus pertenencias, tocó su familia y tocó su salud. Y en un momento casi podríamos decirlo de locura, llegó a decir cosas que uno dice, ¿cómo es posible algo así? En Job 23 encontramos unas palabras que quiero leer para ustedes y ahorita leemos la respuesta de Dios, porque quiero que escuchen. Dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Oiga usted. O sea, denme la oportunidad de ir a hablar con Dios. Está hablando en amargura, casi en un sentido de locura, ¿verdad? Afligido por su dolor, por su enfermedad. Denme la oportunidad de ir a hablar. Yo le hablaría a él me respondería, yo sabría que me... ¿Cómo? Dios, tan amoroso, le responde y le exhorta. Vamos a buscar Job 38, versículos 1 al 7. Job 38. Job, Salmos 38, versos 1 al 7. Dice así. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Respóndeme. ¿Sabes tú estas cosas? Solo hay uno que es sabio y es Dios. No hay otro como Él. Definitivamente nosotros no sabemos, necesitamos un maestro. Dios en su bondad dejó su palabra a su pueblo de Israel. Él proveyó de sacerdotes y proveyó de profetas, los cuales instruían al pueblo en las palabras de Dios. Pero tiempo después ellos se desviaron y dejaron a Dios. Otros tomaron esta labor, pero la tomaron muy mal, que fueron los escribas y fariseos. Tomaron esta labor de enseñar al pueblo y lo hicieron tan, pero tan mal, que el Señor les llamó hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando mandamientos de hombres como si fuera la palabra de Dios. Ellos interpretaron muy mal la palabra de Dios. Pero Dios en su misericordia nos envió al único y verdadero Maestro, al Señor Jesucristo. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. En medio de la oscuridad que estaban, el Señor trajo luz, porque Él es la luz y la verdad. Él les mostró el camino, porque Él es el camino. Él les enseñó a los hombres, en especial, enseñó las verdades del reino de los cielos a sus discípulos. Qué bendición es sentarse a los pies del Maestro y escuchar su palabra. ¿Pueden imaginarse eso? La última vez que ellos habían escuchado, que el pueblo había escuchado en general la voz de Dios, fue en el Sinaí, en medio de truenos, de relámpagos, de un volcán que humeaba, un monte que humeaba. Era algo terrible. De hecho, ellos le dijeron: no, Señor, no queremos escuchar. Mejor que sea Moisés, porque esto es terrible. Muchos años después, ese mismo maestro que le dio los mismos mandamientos llegó a un monte y el pueblo sentado escuchó la voz de Dios. El sermón del monte llamado. Ese Dios maravilloso y glorioso se humilló para venir a su pueblo, condescendió con los seres humanos y les enseñó su palabra, y les enseñó con autoridad, dice la Biblia, con autoridad. Pero ahora Él debía ir a su Padre. Pronto llegaría el clímax del plan de salvación y entregaría su vida. Y ahora, ¿quién les enseñaría? ¿Quién los instruiría? ¿Quién sería ese? Y entonces tenemos ese versículo que tenemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algo maravilloso. El ayudador, el Espíritu Santo, Él los instruiría para poder enseñar las cosas de Dios. Él les enseñaría todas las cosas sobre Cristo. El Señor daría a su iglesia todo lo necesario para seguir adelante. Ellos tienen una piedra firme, a Cristo. Tienen un fundamento firme. Los apóstoles y los profetas. Y tienen la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Tienen todo lo necesario para poder hacer aquello que el Señor ha dado a su iglesia. El Espíritu Santo fue dejado a su iglesia para ser ese ayudador, su abogado en medio de la lucha. Para esto tiene la palabra de Dios. El Espíritu instruyó a los apóstoles y a los que estuvieron con los apóstoles para traer la verdad de Dios. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ellos fueron instruidos para hacer esto. Nosotros tenemos el testimonio de su palabra. El Señor cumplió su promesa. Él hizo recordar a los apóstoles todas las cosas que Cristo hizo necesarias para conocerlo a Él y crecer en Él. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos el testimonio. Y debemos de creer que el Espíritu Santo lo ha hecho así, que nos ha dejado todo lo necesario, porque la Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La versión de las Américas, de Timoteo 3:16. Entonces no tenemos falta de nada. Dios nos dejó un maestro, su Espíritu Santo, que nos trajo las palabras de Cristo por medio de sus santos hombres, y ellos registraron todas las cosas para la gloria de Cristo y edificación de su iglesia. Y por esa palabra nosotros somos iluminados para conocer más de Cristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, decía el apóstol Pedro en Efesios 1:17. Todos los salvados tienen el Espíritu Santo. Y ellos son guiados por su Espíritu a estar firmes en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo. Pueden reconocer el engaño, porque el Espíritu Santo siempre los va a llevar a Cristo, como ha sido revelado en la Escritura. Y si hay algo aparte de Él, como Dios y como hombre, que se nos haya revelado aquí en la Escritura, si hay algo diferente, eso es mentira. Buscamos primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el pasado el pueblo de Israel pecó muchas veces dejando la ley del Señor. Ellos olvidaron el pacto de Dios, pero ahora el Espíritu Santo no solamente nos deja su testimonio, sino hace algo más por nosotros. Nos hace recordar las palabras de Dios. El pueblo de Israel pecó en esto, olvidaron. Pero este pueblo de Dios, transformado por el Espíritu, hace una obra maravillosa. Les da un nuevo corazón para grabar las palabras de Dios ahí. Y ese mismo Espíritu Santo nos hace recordar las palabras de Cristo, para ser guiados en la verdad y en la voluntad del Señor. Usted puede asistir a una iglesia que tenga un buen siervo de Dios, que presente la verdad fielmente, pero esa verdad solo puede ser enseñada y guardada en el corazón por el Espíritu Santo de Dios, quien nos revela a Cristo para verlo como Señor y Salvador, y al ser humano como necesitado de Él, porque nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie. El Espíritu Santo entonces enseña, recuerda lo que está escrito de Cristo para salvación de nuestras almas, para gloria de su nombre, edificación de su iglesia, y el mismo Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia y la capacita para su labor. El Espíritu Santo es el que da dones a la iglesia, pastores, dones específicos para que podamos servir a Cristo, ya sea en la enseñanza, en la exhortación, para presidir, para los ministerios como el de misericordia.
Es el Espíritu Santo quien produce los frutos de una vida que desea ser más como Cristo: el amor, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Es maravilloso ver todo lo que el Espíritu Santo hace por el pueblo de Dios, a favor del creyente. Pero Él nunca busca su exaltación, nunca. El Espíritu Santo no busca su exaltación. Él busca que el Padre sea glorificado en el Hijo. No busca nunca su propia exaltación. Pero su misión no termina ahí, sino que nos da dirección. Y esto es lo que hace un buen maestro. Un buen maestro. Un buen maestro dirige y guía. Manera que lo hace enseñándonos más de Cristo. Y nos hace recordar a Cristo a cada paso de nuestra vida para amarlo más y obedecerlo más. Acabábamos de ver el domingo pasado esto, que aquellos que son de Cristo quieren amarlo, desean amarlo, lo aman y que desean obedecer sus mandamientos. Pero como les dije, ellos son guiados por el Espíritu Santo. Y de esto quiero tocar un poco en esta mañana. Acerca de este tema, dice Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Voy a leerlo nuevamente, Romanos 8:14, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en el contexto de este pasaje, esa guía es para vivir más como Cristo y en nada parecerse al mundo. En otras palabras, hay guía, hay camino por donde seguir. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Quiero entonces tomar un tiempo para hablar acerca de esto. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? ¿Cómo nos enseña? ¿Cómo guía nuestras vidas a su voluntad? En primer lugar, el Espíritu Santo nos lleva a su palabra. En primer lugar, nos lleva a su palabra. Tenemos un joven soltero, quiere casarse. Tenemos una persona también, bueno, se dice ser creyente, este joven. Tenemos una persona también que ha quedado viudo y también quiere casarse. Y quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. Estas dos personas. Entonces encontramos un pasaje en la palabra de Dios que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Pero no termina ahí. ¿Qué sigue? Con tal que sea en el Señor. Entonces, aquel joven o aquella persona, inmediatamente, si es del Señor, si es hijo de Dios, va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios a la palabra de Dios y le va a decir: sí, me puedo casar con cualquiera, pero que sea en el Señor. Esa persona con quien se va a casar debe ser un creyente. Debe ser un creyente. El Espíritu Santo le guía la palabra de Dios para tomar una decisión conforme a la palabra de Dios. Otro caso, una persona ha sido salvada por el Señor, una persona le habló en el trabajo de Cristo, o tal vez estaba en un parque y llegó uno de los hermanos de San José y le habló de Cristo a esa persona, y llegó a Cristo. Y ahora esa persona necesita congregarse. Dios mismo le inquieta a través de su palabra a que debe unirse a una iglesia. Pero no sabe. Ve un grupo de personas que se reúnen en un edificio muy bonito. Ve el programa y ve que hay muchas actividades en las cuales podría involucrarse. Pero al entrar en ese lugar se da cuenta que hay algo extraño. Cuando esa persona que se dice predicador comienza a hablar, no le recuerda el Evangelio, no le recuerda a Cristo. No le busca para que esa persona sea más como Cristo. Hay algo extraño.
Pero entonces ve otra congregación, tal vez no tiene un edificio tan grande, tan hermoso, podríamos decirlo. No hay tantas actividades, pero el siervo que está ahí, la persona que está predicando, predica el evangelio. Y escucha cosas como estas. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Escucha cosas como estas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese siervo de Dios quiere que esas personas sean formadas a la imagen de Cristo y les recuerda el evangelio. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿A cuál iglesia o grupo debe unirse? El Espíritu Santo le guía para que se una donde escucha el evangelio por el cual fue salvado, y una iglesia donde esa persona sea formada a la imagen de Cristo. Un trabajador está en una empresa, ve cómo sus compañeros desperdician el tiempo. Desperdician el tiempo para que más tarde las tareas no sean hechas y entonces le den tiempo extra para ganar más dinero y de esta forma ganar más. Pero hay un creyente ahí que dice, aquí hay algo raro. En esta empresa la gente no trabaja como tiene que ser, no son honrados. Yo veo que desperdician el tiempo pudiendo hacer su labor en las horas que están determinadas, no lo hacen. Y entonces con eso, el Espíritu Santo trae ese entendimiento a esa persona, a ese hijo de Dios, que le dice, no hurtarás. Y también le dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirvo al ojo humano, sirvo a Dios. El Espíritu Santo le va a guiar a la palabra de Dios. Él os enseñará las cosas y os recordará las cosas que os he dicho. Recuerdo el testimonio de un hermano muy mayor. Ese testimonio lo escuché en República Dominicana, misionero. Dice que él todos los días lee los proverbios, todos los días. O sea, comienza en el día 1, comenzando Proverbios 1 y el último día, o sea, todos los días del mes leía los proverbios. Un capítulo por mes, además de sus otras lecturas. No sé si él tenía como 60 años y tenía como 30 años en Cristo. Imagínate, 30 años. Todos los meses leyendo los proverbios. Dice que él un día estaba en una carretera y él hace un alto. Era un hombre mayor, imagínate un hombre mayor. Él hace una parada en un semáforo, está esperando en su carro el cambio de luz y en eso para otro carro al lado con una joven muy hermosa. Lo vuelve a ver y le sonríe y le saluda. Se le queda viendo y le hace. Dice, hermanos, aquí hay algo malo. Y entonces en ese momento el Señor me ilumina. Esta es la mujer extraña de Proverbios. Esta es. Proverbios capítulo 5, vamos ahí. Proverbios capítulo 5. Él es casado, ¿verdad? Dice, no. Dice Proverbios capítulo 5. Él no conocía a esa mujer y le estaba haciendo gestos raros y dice, versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blanco que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. La mujer extraña, esta es. El Espíritu Santo guía al creyente a la palabra de Dios. Vemos estos ejemplos y en la Biblia hay muchos más ejemplos de cómo dirigir nuestras vidas y ministerios. Muchas veces son principios que están ahí
Y para esto debemos conocer la palabra de Dios, que nos recordará lo que hemos leído y meditado. Si queremos conocer la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos conocer la palabra de Dios. Dice Edwin Palmer en su libro El Espíritu Santo lo siguiente: el Espíritu no hará por nosotros, sin la palabra, aquello que ya ha hecho por medio de ella, ser guía infalible para nuestras vidas. El Espíritu Santo usará la palabra de Dios para guiar nuestras vidas. Si con frecuencia pensamos que la Biblia no nos ofrece dirección para el problema que enfrentamos, muy a menudo se debe a que no conocemos suficientemente la palabra de Dios. Si pensamos que no hay guía, es porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Una de las cosas que nosotros necesitamos es crecer en el discernimiento del bien y del mal. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe usted lo que es un daltónico? Esos tienen problemas cuando llegan a un semáforo. Lo que saben es por el orden de las luces. Pero ellos confunden el verde con el rojo. Tienen problemas. No pueden discernir. Un niño muchas veces no puede discernir cuando está en la calle a qué velocidad viene un carro y lanzarse. Y nada más se lanza. Porque no puede discernir. No tiene el entendimiento. Nosotros necesitamos la guía del Señor por su palabra para no sufrir daltonismo bíblico. Porque no podemos discernir correctamente. Y cuando no podemos discernir las cosas, bueno o malo, no podemos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, es porque nos falta estudiar con más profundidad la palabra del Señor para tomar decisiones correctas. Nosotros confiamos en que el Espíritu Santo nos ha dado lo necesario, toda la Escritura, que es suficiente para guiarnos, para ser hombres y mujeres maduros. Por eso los hombres piadosos escribieron cosas como las que nosotros encontramos en la confesión de fe que nosotros tenemos. ¿Qué cosas? La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible, de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La única regla suficiente, segura e infalible. No quiero sueños ni visión, decía el canto, ¿verdad? No, Señor, eso no es lo que yo necesito. Yo lo que necesito es la guía de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Eso es lo que yo necesito. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en aquellos casos en que nos encontramos en dos situaciones que parecen ser moralmente correctas a la luz de la palabra de Dios? Esa adiáfora, que significa que dos cosas parecen no tener diferencia una de la otra. ¿Qué carrera yo tengo que escoger en la universidad? ¿Qué lugar debo escoger para vivir? ¿Dice el Espíritu Santo algo en relación a esto? ¿Nos guía la Biblia en alguna manera? ¿Cuál es el lugar que debemos escoger para plantar una nueva iglesia? ¿Cuál es ese lugar? ¿Aquel o el otro? ¿A cuál país ir como misionero? Interesante, ¿verdad? ¿Y qué cosas que debemos de considerar en relación a esto? Como hemos dicho ya, lo primero que nosotros debemos hacer es estudiar la palabra de Dios para las situaciones que vendrán a nuestra vida. Y necesitamos una mente instruida por la palabra de Dios. Debemos también considerar si esto o aquello glorifica a Dios y si esto me va a acercar más a Dios y poder servirle mejor. Cosas como esas. Otra cosa que también debemos hacer es entregarnos a la oración para que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos ilumine para tomar una decisión sabia que nos guíe a vivir en esta vida en el temor de Dios y no lejos de Él. Sabiduría necesitamos del Señor, y el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
para vivir en esta vida en el temor de Dios. Porque puede hacer que eso traiga mucho beneficio económico, pero nos aleja de Dios. No es. Finalmente, sea la decisión que tomamos, confiemos en que el Señor dirige cada paso de nuestra vida, aunque no sabemos qué pasará al final. Confiar, y creo que esto nos va a sonar muy conocido, en la providencia y la soberanía de Dios. Como hemos estudiado, creemos en la providencia de Dios, una palabra que para muchos cristianos del pasado era normal, pero entre hoy los que se llaman cristianos evangélicos no la conocen. La providencia de Dios. Y no han comprendido lo que significa. El Señor creador de todas las cosas controla todas las cosas, todas las personas, los mundos, el mundo, los gobiernos, lo sustenta con su omnipotente poder y sabiduría. Y definiciones más amplias las hemos visto en la escuela dominical. O sea, no hay nada que suceda que no esté en las manos de Dios. Él tiene poder y control de todas las cosas y puede dirigir y guiar nuestras vidas. Esto ha sido llamado la dirección providencial de Dios hacia los suyos. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo acontecimientos en la palabra de Dios suceden así, se dan así porque están controlados, están en las manos de Dios. El pastor hoy Eduardo nos hablaba y yo traía exactamente ese mismo ejemplo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, en una cisterna, ahí metido. Que fue casualidad que pasaran ese grupo de ismaelitas y fuera vendido por los madianitas. Era una casualidad que pasara ese grupo de mercaderes. No, Dios tenía todo en control. Dios tenía todo en control. Cada momento, hasta los más mínimos detalles, Dios los controla. Vosotros pensasteis mal contra mí. En los caminos torcidos Dios escribe líneas rectas. Un Dios maravilloso. Y Él tenía su propósito en esto. Nunca se perdió su propósito. Dios hace cosas maravillosas que no conocemos en su providencia. Y nos asombramos de cómo Él actúa. No todos lo saben, pero quiero contarlo. Yo hace más o menos año y medio estaba trabajando en una empresa y tenía tiempo de estar orando al Señor. Oh, Dios guíame, porque este trabajo me deja tan cansado, pero tan cansado para poder estudiar tu palabra. Y realmente llegaba bien cansado. Yo se lo decía a los hermanos. Y un día me llaman de mi antiguo trabajo, la empresa había salido del país y me llaman un día y me dicen, mire, yo vi el anuncio, yo apliqué, no sabía si me iban a llamar y un día me llaman y me dicen, sí, mire, queremos contratarle. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero queremos decirle, yo dije, bueno, yo iba diciendo sí a todo, ¿verdad? Yo estaba tan emocionado. Sí, ¿cuánto? Sí. ¿Y el horario? Cada 4 meses va a tener que rotar para trabajar un domingo. Va a trabajar durante 4 meses los domingos. Muchas gracias por su ofrecimiento. Si hubiera alguna otra oportunidad en otro turno, lo agradecería. Y tomé una decisión basada en la palabra de Dios, por una convicción bíblica. Confía en el Señor. Seguí trabajando y orando. 2 meses después, recibo una llamada. Miren, Eric, nos gustaría verdaderamente que trabaje con nosotros y se ha abierto una oportunidad para trabajar de lunes a viernes. ¿Qué creen que dije? Pero eso no es aún lo más maravilloso. 3 meses después de haber ingresado a esta nueva empresa, me dan
la noticia que la empresa en la que estaba yo se va del país y cierra sus puertas. Cuidado del Señor, providencia del Señor. Amén. Pero aún hay cosas que al mundo le parecerían una desgracia, como Dios actúa, que para el creyente no lo es. ¿Han escuchado ustedes de Fanny Crosby? Esa mujer que hizo tantos himnos para el Señor. Esa muchacha no nació ciega. Lo que pasa es que tuvo una enfermedad en sus ojos y llamaron a un médico del pueblo que al final no era un médico, era un engañador, y le aplicó a la niña un ungüento en sus ojos y la dejó ciega para siempre. Lo fueron a buscar después, no lo encontraron al hombre. La niña quedó ciega. ¿Qué diría el mundo? Una desgracia esto. Dice ella, quedó registrado. Dice la escritora de Himno Ciega, hablando de la calamidad años después, así como lo escribe esta persona que redacta esto, dice, y ahora dice ella, Fanny, ni por un momento en más de 85 años he sentido el más mínimo resentimiento contra Él, contra Dios, porque siempre he creído que el buen Señor en su infinita misericordia de esta manera me consagró para la obra que todavía me permite realizar. Cuando recuerdo cómo he sido bendecida, ¿cómo puedo replicar? Puede que la oscuridad arroje una sombra sobre mi visión externa, pero no hay ni una nube que pueda detener la luz de la esperanza de un alma confiada. También dice al final algo muy interesante, que un hombre trató de consolarla por su ceguera. Y ella dijo que no lo lamentaba, pues el primer rostro que vería en el cielo sería el de su amado Salvador. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿O al sordo? ¿O al que ve? ¿O al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios, en su providencia, así lo determinó. Maravilloso, Dios controla todo y su providencia nos dirige. Pero no debemos dar por un hecho cosas como lo que Dios hizo en el pasado de una persona o aún la nuestra para que nosotros tomemos decisiones el día de hoy. Debemos de tener cuidado en esto. Voy a repetirlo. Debemos de tener cuidado en tomar ejemplos de la provisión para otra persona o aún a lo que Dios hizo en nosotros en el pasado para tomar decisiones hoy. Nosotros siempre necesitamos de la oración, de la palabra y de confiar en el Señor. Siempre. Necesitamos la constante guía de Él. Muchas veces Dios muestra esa guía, dándonos guía en su providencia. Pero de esto hay que tener mucho cuidado al interpretar las cosas, pues nos pueden llevar a confiarnos en nosotros mismos y solo pedir la guía del Señor para nuestro egoísmo o nuestros deseos. Debemos de tener cuidado de interpretar esas providencias de Dios. Contaba Edwin Palmer, este mismo autor, el caso de una muchacha que quería ir a la India como misionera. Y entonces quería servir al Señor allá. Y entonces dice que lo que hizo fue lo siguiente. Le pidió al Señor que cuando fuera a una ciudad que ella tenía planeada ir y entrar a la ciudad donde había un esfuerzo evangelístico, que ella viera en algún lugar de la ciudad un letrero que dijera India y que tuviera más de 2 metros de tamaño. Una forma ilógica de tratar de determinar la providencia de Dios en algo así. ¿Cómo lo hacían los siervos de Dios y cómo lo han hecho? Ellos estudian el país, ven las condiciones. Eso nunca queda anulado por la palabra de Dios. Y de esa forma esa persona buscaba la guía o en la providencia de Dios esa señal, lo cual es totalmente erróneo.
Hay personas que hablan que Dios cierra puertas o ventanas y abre otras. ¿Han escuchado eso, verdad? Es como buscar señales en las cosas para determinar arbitrariamente su destino o toma de decisiones. Muchos buscan como Gedeón: ay, Señor, que el vellón esté húmedo. Ay, Señor, que ahora esté seco y lo alrededor mojado. Los que han estudiado ese pasaje en los Jueces. No es así. ¿Y qué pensamos de las situaciones adversas o al parecer adversas en la vida? Nosotros tenemos el ejemplo de William Carey, ese misionero del cual estudiamos hace un tiempo, ¿se acuerdan? En la escuela dominical de la plantación de iglesias. No había permisos para ir a la India como misionero. Poco antes de salir como misionero, su esposa tenía dificultades para acompañarlo. Después tuvo enfermedad en su familia en la India. Se quemó la librería. Imagínense si tomáramos decisiones por medio de estas situaciones adversas y dijéramos: ay, no, la providencia de Dios dice que ya no vayamos. Él estaba convencido por la palabra de Dios que lo había mandado para ir a ese lugar y predicar a los impíos, como lo dice la palabra de Dios. Mateo 28, 19 y 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. A veces, cuando las cosas no suceden como queremos, se llega a hacer comentarios como: bueno, tal vez no nos convenía, o esto mostró que no tenía que ser. Así, el punto en todo esto es que debemos tener cuidado cuando buscamos la guía y la voluntad del Señor. No podemos aventurarnos a que cada acontecimiento sea la forma de dirigir nuestra vida. Debemos orar y pedir al Señor que guíe nuestros pensamientos y decisiones para que honren a Cristo a través de su palabra. Debe hacerse eso. En lo que esté pasando en ese momento, interpretarlas de forma correcta y no por un deseo egoísta. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Interpretar situaciones que se estén dando de una forma incorrecta. Hechos 28, versículo del 1 al 6, dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Imagínense cómo interpretamos las situaciones. Lo pica la culebra y ¿qué dice? No, es malvado, va a morir. Y después, no, ya no. Ahora no, ahora más bien es como divino. Ven cómo interpretar las situaciones en cualquier momento puede ser un error. O sea, debemos ir a la palabra de Dios para tomar decisiones correctas. A escoger un acontecimiento u otro sin dirección bíblica, en oración y consejo, es una forma peligrosa de pensar que uno está siendo guiado por el Espíritu Santo. Debemos de recordar que aún la adversidad puede ser usada por Dios para mostrarnos cómo necesitamos confiar en Él. ¿Qué hemos de usar entonces? Debemos pedir al Señor sabiduría. Y si algo nos falta de ella, pidamos más. Él la dará. Usar esta inteligencia bíblica y los acontecimientos que pasan para analizarlos y tomar decisiones que honran a Dios. El Espíritu Santo va a usar la Biblia para dirigirnos de forma inequívoca y confiar que todo está en las manos de Dios. No hacer lo que muchos hacen, que esperan alguna voz interior de paz.
para tomar una decisión. Es que yo necesito tener paz en mi vida para tomar esa decisión. No, está esperando. Ya el Señor nos ha revelado su palabra. No quiero sueños ni visión. Quiero tu palabra que me guíe. Un hombre que se dice ser siervo de Dios, F.B. Beyer, en ese sentido, dice lo siguiente: las circunstancias de nuestra vida son para nosotros indicación infalible de la voluntad de Dios, cuando ocurren con los impulsos íntimos del Espíritu y la palabra de Dios. O sea, esto está mal. Las circunstancias de nuestra vida son para nosotros indicación infalible de la voluntad de Dios. Imagínense, cada acontecimiento, no es así. Cuando ocurren con los impulsos íntimos del Espíritu y la palabra de Dios. O sea, está yéndose a una cuestión muy sentimental. Hermanos, el Señor nos ha revelado su palabra. No hay más revelaciones a los hombres en sueños o cosas. Eso es un orgullo. Pensar que Dios me habla a mí y no a usted. Que me habla a mí de una forma especial y a usted no le habla. Eso es orgullo. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Recuerdo un pastor que llegó una muchacha y le dijo: pastor, vieras que un hermano de la iglesia dice que el Señor le reveló que yo debía casarme con él. Entonces el pastor le dijo: ajá, y dígame una cosa, ¿y el Señor le reveló lo mismo a usted? Dice: no, entonces no es de Dios. Es un mentiroso. O sea, el pastor lo que está diciendo es, o sea, no hay tal cosa como eso. El mismo hermano Palmer en su libro dice: es posible que Dios regule de tal manera las circunstancias providenciales y que el Espíritu ponga en nosotros tales sentimientos, impresiones, anhelos e impulsos que nos sintamos impulsados a ir en cierta dirección. Pero estos fenómenos muy a menudo se utilizan mal, hasta el punto de que una persona pueda pretender en efecto que ha recibido directrices especiales del Espíritu y estar segura de que es la voluntad de Dios para ella. Estas formas de pensar deshonran la única forma infalible del Espíritu para su pueblo, que es la palabra de Dios. El Señor no está revelando cosas nuevas. Nos muestra la antigua verdad, pero fresca por su Espíritu para aplicarla hoy a nuestras vidas, cuando le pedimos. Para resumir esto, busquemos la guía de Dios en su palabra e interpretarla de forma correcta. No hacer como hacen muchos. Señor, necesito tu voluntad. Y fue y se ahorcó. Jamás. Cuando estemos más familiarizados con la Biblia, mejor podremos tomar decisiones y la dirección será más clara. Debido a que todos somos pecadores, salvados por la gracia de Dios, aquellos que han confiado en Cristo, debemos ir constantemente a Dios en oración. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos 15 al 18. Decía el apóstol Pablo para estos hermanos: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Espíritu de sabiduría y os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oración. La guía del Señor en oración. La regeneración también no destruye el intelecto, sino que lo guía y lo determina. Mateo 16, el Señor les dijo a unos hombres: y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Cuando el apóstol Pablo
está en medio del naufragio, Él les dice, yo les advertí que las condiciones no eran las correctas para salir, pero el Señor me ha guiado y me ha mostrado que nadie se perderá, que el Señor protegerá nuestras vidas. Mire, el Señor ha dejado entendimiento. Ay, Señor, tengo que salir hoy de viaje. Muéstrame, dame una señal. Que sople el viento en tal manera o que pase esto. Vaya, fíjese cómo está el pronóstico del tiempo y salga. O sea, el Señor nos ha dado entendimiento, inteligencia para saber cómo están las situaciones. No tenemos que someter a Dios a prueba. Para nada. Ay, Señor, tengo que hacer una casa. Me voy a meter en una inversión de 40 millones y no tengo nada de dinero, pero lo voy a hacer por fe. Mire, usted tiene trabajo que pueda sostener eso. Ha hecho al menos a un ahorro. El Espíritu Santo guía también el entendimiento, no lo anula, para tomar decisiones sabias. Ay, esta persona me está pidiendo que yo sea fiador de ella. ¿Qué haré? La Biblia habla muy claro de ser fiador y librarse de algo así y no entrar en ese tipo de cosas. Es muy peligroso. Más bien nos llama a librarnos de cosas así. Miren, hermanos, ¿en qué lugar o el establecimiento de una iglesia? El Señor en su providencia nos ha mostrado cosas maravillosas. Hemos luchado con esto de la pandemia, pero vean qué bendición. Que antes, cuando íbamos a alquilar un lugar por el precio en San José, en ese lugar, los precios antes eran carísimos y la iglesia no tenía para sostener algo así. Dios nos dio el momento para hacer eso, para su gloria. Y Él trajo el momento oportuno. O sea, tenemos que verlo y orar y pedir al Señor sobre estas cosas. Ay, yo me quiero casar ya. Bueno, ¿estás maduro para hacerlo? ¿Has considerado lo que es ser un padre, una madre, un esposo, una esposa? Sí, el Señor manda hacerlo, pero hay un tiempo también. ¿Cómo vas a proveer para tu familia? También, qué importante es pedir el consejo de hermanos espirituales. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Qué bueno es pedir el consejo de hermanos espirituales en la iglesia. Y finalmente, la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso responderá muchas de tus preguntas. El Espíritu Santo nos guiará, con su palabra iluminará, para que sepamos cómo escoger entre el bien y el mal. Aunque la elección entre dos cosas que parezcan buenas sea difícil, podemos implorar a Dios para que lleguemos a una decisión que honre más a Dios y sirva para el avance del reino. Gracias a Dios por su dirección y providencia. Cuidado en usarlas mal y confiemos en que nos ha dejado su Espíritu Santo para enseñarnos y recordarnos las palabras de Cristo. Me he extendido un poco, pero quiero hacer una pregunta final. ¿Cómo ha dirigido usted su camino? ¿Cómo ha vivido usted su vida? ¿Por quién ha sido enseñado? ¿Por qué usted toma decisiones? ¿De qué manera las toma? Dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si usted no tiene a Cristo, no tiene su Espíritu Santo, no será guiado de forma para guiar a Dios. Más bien, usted ha guiado su vida por su pecado, guiado por los pensamientos de este mundo y del engañador que es el diablo. ¿Qué necesita usted? Ir a Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Somos pecadores. Unos más para un lado, unos más para el otro en ciertos pecados, pero todos pecadores.
Todos nos hemos apartado del camino correcto. ¿Qué necesitas? Necesitas a Cristo. Él envió a su Hijo Jesucristo. Él es el único camino y Él es el único que puede enderezar tu vida y dar el sentido correcto a tu vida. Él dará su espíritu a los que creen. En Él les iluminará para que sigan a Cristo, lo amen, se entreguen a Él con todo su corazón. Quiera Dios que esta mañana sea ese día. Puedas amarlo y seguirlo para siempre. Oremos. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. Un tema que no es fácil tratarlo, que tal vez se necesitaría más tiempo para hablar de esto. Oh Señor, instrúyenos a través de tu palabra y por tu Espíritu. Guíanos, Señor, para tomar decisiones que te honren. Permítenos, Señor, confiar en que tú eres un Dios poderoso, soberano, que gobiernas todas las cosas, que nada escapa de tu control. Danos la sabiduría necesaria. Pero también pido por aquellos que han vivido sus vidas lejos de ti, sin guía, sin un maestro, siendo ellos mismos sus propios maestros y engañándose. Ten misericordia de ellos. Que tu Espíritu Santo, por tu palabra, les hable, para que se vean necesitados y corran a tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, y alabo tu nombre en Jesucristo tu Hijo. Amén.